Aproximadamente 2 años después de haber llegado a Cesarea, Pablo por fin es conducido a Roma. Aunque lo hace en condición de prisionero, las tribulaciones para él no cesan. Sin embargo, esto no le impidió seguir predicando en el lugar donde se encontraba. Después de cierto tiempo, Pablo por fin puede concluir el anhelado viaje a Roma. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 13. Los objetivos que se presentan para este bosquejo son 3. En el primero de ellos veremos que Pablo sigue predicando a pesar de su condición. En el segundo, entenderemos cómo Dios protegió a su apóstol. Y por último, estaremos estudiando la victoria del Evangelio. Primer objetivo. Pablo continúa predicando. En este objetivo veremos de qué forma Pablo estaba predicando mientras era trasladado a Roma. Vamos a considerar 4 ejemplos que se presentan en el capítulo 27 de Hechos. En el primero de ellos vamos a ver cómo Pablo advierte del peligro mientras navegaban. Esto le dice al capitán de la nave, quien no escucha a Pablo. Obviamente la advertencia vino de parte de Dios. Posteriormente, cuando la nave se enfrenta a una tormenta, pues decidieron seguir navegando, prácticamente la nave fue arrastrada a la deriva. Mientras esta nave luchaba por el control, Pablo le dice a la tripulación y a su capitán que no tengan temor, pues ningún hombre iba a perecer. Y también vuelve a confirmar que esta indicación o este mensaje lo recibió de Dios. En un tercer ejemplo vemos que mientras la situación era crítica en la nave, pues la tormenta estaba prácticamente destruyendo la embarcación, Pablo les da ánimos. En los versículos del 35 al 38 se lee que no solo les da ánimos de palabras, sino les dice vamos a comer, y Pablo se sienta a comer y esto tranquiliza a la tripulación. Nuevamente podemos ver que la confianza de Pablo no estaba en sí o en el capitán, sino en Dios, y esto transmite a los hombres. Posteriormente, cuando la nave ya naufraga, los soldados deciden asesinar a los prisioneros. Sin embargo, el centurión, quien comprendió que Pablo no era cualquier hombre, lucha para salvarle la vida y de esta manera salva la vida de todos los prisioneros. Estos 4 episodios dejan ver de una forma clara que Pablo en todo momento estuvo predicando de muchas maneras. Y todo esto nos permite concluir en lo siguiente. Pablo era el que transmitía el mensaje de esperanza de Dios. Esto le sirvió para ganarse el favor y a través de ello testificó sobre el gran amor y poder de Dios. Segundo objetivo, la protección de Dios. En este objetivo veremos 4 ejemplos de cómo Dios cuidó la vida de su apóstol. Primero, en el capítulo 27, versículos del 30 al 35, cuando la nave que transportaba naufragó, Dios milagrosamente salva la vida de Pablo y la de todos los tripulantes, pues era algo normal que se perdieran vidas en esa clase de accidentes. Posteriormente, en los versículos del 42 al 43, en el mismo naufragio, Lucas narra que los soldados quisieron matar a los prisioneros para que no escaparan. Ante este plan, el centurión, quien apreciaba a Pablo, decide salvarle la vida. Así Dios cuidó también a su apóstol. En el tercer ejemplo, ocurre cuando llegan a la isla de Malta después del naufragio y mientras se calentaban, Pablo es mordido por una serpiente venenosa. Los lugareños esperaban que este apóstol muriera, pero se sorprendieron a ver que no le ocurrió ningún tipo de daño. Nuevamente se manifiesta aquí el cuidado que Dios tenía de su apóstol y obviamente esto sirvió como testimonio. El último ejemplo lo encontramos en los versículos del 7 al 10 del capítulo 28. Cuando ellos naufragaron, se quedaron sin provisiones y ante la necesidad, los habitantes de la isla les atendieron muy amablemente. Es más,
uno de los hombres importantes, Publio, les recibe, y mientras estaban en casa de Publio, Pablo sana al padre de este hombre, y de esta forma pues él hospeda y atiende las necesidades a toda esta tripulación. Así vemos cómo Dios, en medio de grandes tribulaciones, cuidó y sostuvo a su apóstol. Tercer objetivo: la victoria del Evangelio. Hagamos un pequeño recorrido para entender este objetivo. Mientras Pablo era llevado hacia Roma, testificó de diversas maneras el poder y el amor de Dios. Sobrevivió a una picadura de serpiente y de esta manera las personas conocieron el poder de Dios en Malta. La embarcación o la tripulación de la embarcación conoció a Dios y muchos de ellos seguramente entregaron sus vidas a Cristo, pues el testimonio de Pablo era poderoso mientras navegaban. Por último, un hombre importante como Publio y su padre conocieron del poder de Dios, pues Pablo hizo un milagro con ellos. Así, de victoria en victoria, Pablo llega a Roma. Era prisionero, pero victorioso en Cristo. Cuando Pablo llega a Roma, Lucas cuenta en el capítulo 28, del 18 al 22, que un grupo de judíos se acerca a la casa donde estaba arrestado Pablo para escuchar su testimonio. Este les explica que es inocente y al mismo tiempo les da las razones del por qué él se hizo cristiano. Algunos, dice Lucas, oyeron y aceptaron su mensaje y otros no, lo que causó división. Ante ello, Pablo les dice que se cumplía lo escrito por el profeta Isaías, que a pesar de ver y oír, simplemente no quieren creer. Este grupo de judíos se retira y Pablo, luego de hacer lo que ya era costumbre de predicar primero a los judíos, ahora comienza a predicar a los gentiles. Y Lucas termina el capítulo 28, Lucas termina el libro de Hechos diciendo que el Evangelio comenzó a expandirse, no solo entre algunos judíos que recibían a Cristo, sino entre todos los gentiles de diferentes naciones. Romanos, etíopes, griegos, de diferentes lugares venían y escuchaban, y así el Evangelio iba creciendo cada vez más, siendo victorioso donde era sembrado, pues el libro de Hechos nos muestra la obra de este gran hombre, pero sobre todo nos muestra los hechos del Espíritu Santo en favor de su iglesia. Resumamos nuestra lección. Respondamos, ¿por qué es importante para ti como adventista no dejar de predicar a Cristo? Durante esta semana, ¿cuántas veces agradeciste a Dios por los cuidados que te dio? Y por último, ¿de qué manera el Evangelio es victorioso en tu vida, en tu familia y en tu iglesia? Finalmente, decidamos hacer un compromiso para involucrarnos en la predicación del Evangelio, utilizando nuestros dones, y en unidad prediquemos para que otras personas conozcan el gran amor de nuestro Dios. De esta manera estamos finalizando un nuevo bosquejo y una gran lección. Muchas gracias por confiar en este trabajo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.